La macabra historia de la mansión Stout, lo que encontraron en la habitación era peor que la muerte. En el tranquilo y residencial barrio de Villa Devoto, al noroeste de la ciudad de Buenos Aires, existe una casona que desde hace más de un siglo despierta miedo, intriga y misterio entre los vecinos. La llaman la mansión Stout, y quienes se atreven a mencionar su nombre lo hacen con un tono de respeto y temor, como si solo al evocarlo pudieran invocar la oscuridad que la habita. A simple vista, parece una casa olvidada, una reliquia de otra época. Pero al observarla con atención, cada detalle revela la huella del tiempo y, sobre todo, la carga de una historia trágica que parece resistirse a morir. Sus ventanales oscuros, cubiertos de polvo y con los vidrios cuarteados, parecen ojos que vigilan a todo aquel que pase frente a ella. La fachada desgastada, marcada por grietas profundas y manchas de humedad, se encuentra cubierta por enredaderas que trepan como serpientes verdes, ocultando parte de sus paredes. Y aunque la naturaleza intenta reclamarla, la mansión sigue en pie, imponente, como un guardián silencioso de secretos inconfesables. Los vecinos más antiguos todavía recuerdan que, en las noches de invierno, cuando el viento sopla con fuerza, la casa parece gemir. Sus maderas crujen como si fueran huesos, sus persianas golpean con un eco hueco, y algunos juran haber escuchado algo más, un susurro lejano, casi humano, que atraviesa las paredes y se pierde en la oscuridad de la calle. Durante décadas se dijo que la mansión estaba maldita. Historias de sombras que se movían solas, de presencias invisibles que recorrían sus pasillos y de apariciones femeninas que aterraban a quienes se atrevían a entrar, circulaban de boca en boca entre los habitantes del barrio. Algunos niños eran advertidos por sus padres: no te acerques a esa casa, allí habita la muerte. Pero lo más inquietante es que detrás de estas leyendas hay un núcleo sólido, un hecho real que selló el destino de la mansión Stout. Una tragedia que se transmitió de generación en generación, hasta convertirse en un relato que hoy sigue helando la sangre de quienes lo escuchan. La historia habla de una familia poderosa, de secretos guardados bajo llave, de decisiones crueles disfrazadas de tradición, y de una joven cuyo destino quedó marcado por el dolor. Esa muchacha, llamada Isabella Stout, vivió y murió entre esas paredes, y desde entonces, dicen, su espíritu jamás logró encontrar la paz. La casa no es simplemente una construcción vieja. Para muchos es un portal, un sitio cargado de energía oscura, donde el pasado sigue vivo, atrapado en un ciclo interminable. Los médiums que se atrevieron a entrar aseguraron que el aire dentro de la mansión es pesado, sofocante, como si cada respiración costara más que la anterior. Aseguran haber escuchado pasos en los pasillos cuando estaban solos, y haber visto figuras fugaces reflejadas en los espejos. Los relatos coinciden en un detalle perturbador: la presencia de una joven con vestido blanco, que aparece en el segundo piso, caminando lentamente de balcón en balcón, como si buscara a alguien. Su rostro pálido, su mirada perdida y su silueta casi traslúcida han sido descritos por más de un testigo. Esa figura, sostienen muchos, no es otra que Isabella, la hija mayor de los Stout, cuya muerte prematura y misteriosa marcó a toda la familia y convirtió a la mansión en un lugar de luto eterno. Y así, generación tras generación, los vecinos han transmitido la advertencia: no te acerques a la mansión Stout. Allí nada descansa. Allí todo continúa. Porque detrás de sus muros aún habita un secreto que el tiempo no logró enterrar. Una historia de amor prohibido, de desesperación y de muerte. Una historia que, aún hoy, sigue viva en las sombras de Villa Devoto. La mansión Stout fue levantada hacia finales del siglo XIX, cuando el barrio de Villa Devoto comenzaba a transformarse en un sitio codiciado por familias de fortuna. No era extraño que, en aquel entonces, los inmigrantes europeos buscaran dejar una huella de su poder y riqueza construyendo enormes casonas señoriales, rodeadas de jardines y rejas de hierro forjado. Entre ellos se encontraba Emil Stout, un inmigrante alemán que había llegado a la Argentina en busca de prosperidad. Era un hombre de carácter fuerte, obsesionado con el éxito y con mantener el apellido Stout como símbolo de respeto. Sus negocios lo habían hecho millonario: vendía vinos finos importados, tierras en expansión y hasta propiedades que otros extranjeros dejaban atrás. Su astucia para el comercio era admirada por algunos, pero temida por otros, que lo describían como un hombre frío, capaz de todo con tal de aumentar su fortuna. Al establecerse en Buenos Aires, Emil decidió que su familia debía vivir como la élite de la época, y mandó a construir una mansión imponente en Villa Devoto. La obra se convirtió en uno de los símbolos más majestuosos del barrio: techos altos, balcones con barandas de hierro, vitrales traídos de Europa y un jardín inmenso rodeado de árboles centenarios. Sin embargo, desde el inicio, la casa fue descrita como sombría. A pesar de su elegancia, algo en su estructura parecía transmitir una sensación de frialdad, como si las paredes absorbieran la luz y devolvieran solo oscuridad.
La familia se componía de Emil, su esposa Elena y sus 3 hijos. Elena era una mujer elegante, de rostro siempre serio, cuya vida se había reducido a mantener las apariencias y cumplir con los estrictos mandatos de su marido. Sus hijos crecieron bajo esa misma presión, en un hogar donde nada se hacía sin la mirada atenta de Emil. El primogénito, Johann, era reservado y obediente. Se decía que desde niño había aprendido a acatar órdenes sin cuestionar nada. El menor, Karl, mostraba un temperamento rebelde, pero el control de Emil lo mantenía contenido. Y en el medio de todo, estaba Isabella Stout, la hija mayor, de apenas 19 años. Isabella era considerada la joya de la familia, una joven de belleza delicada, cabellos oscuros y ojos claros que llamaban la atención de todos en el barrio. Pero a pesar de su atractivo y de la posición privilegiada que ocupaba, había en ella un halo de tristeza permanente, una melancolía que se reflejaba en su mirada. Quienes la conocieron decían que no parecía pertenecer a ese mundo de ostentación, que a menudo se la veía caminar sola por los pasillos de la mansión, como si arrastrara un secreto demasiado pesado para su corta edad. Desde sus primeros años en Villa Devoto, la mansión se convirtió en objeto de comentarios. Aunque era majestuosa, los vecinos aseguraban que había algo extraño en la casa Stout. Por las noches, cuando el barrio quedaba en silencio, se escuchaban ruidos que nadie podía explicar, pasos que recorrían los corredores, puertas que se cerraban de golpe y, en más de una ocasión, luces que se encendían en habitaciones vacías. Algunos decían que la propia Elena había advertido a personas cercanas que sentía presencias en los pasillos. A menudo despertaba sobresaltada, convencida de que alguien estaba de pie junto a su cama observándola. Sin embargo, Emil jamás permitió que se hablara de esas cosas fuera de la familia. Para él, todo debía mantenerse bajo la fachada de éxito y control. Con el tiempo, los rumores comenzaron a multiplicarse. Los sirvientes, que conocían cada rincón de la mansión, fueron los primeros en hablar de los extraños fenómenos. Algunos aseguraban haber visto la silueta de una mujer cruzar el jardín de noche, aunque todos los miembros de la familia estuvieran dormidos. Otros contaban que en la biblioteca se escuchaban voces bajas, como de personas conversando, aunque allí no había nadie. La situación se volvió tan incómoda que muchos criados abandonaron la casa de un día para otro, sin dar explicaciones. A pesar de los esfuerzos de Emil por ocultar los rumores, lo cierto es que la figura de Isabella parecía estar en el centro de todo. Los vecinos comentaban que la joven, aunque hermosa, siempre parecía ausente, con una expresión de angustia que resultaba inquietante. A menudo se la veía asomada en los balcones de la mansión, mirando la calle como si esperara a alguien. Algunos incluso juraban que la muchacha hablaba sola, como si conversara con alguien invisible. Isabella es diferente, murmuraban las mujeres del barrio. Es como si cargara con un destino que no eligió. Nadie lo sabía entonces, pero aquellas sombras en la casa y aquella melancolía en los ojos de la joven serían el preludio de una tragedia que sellaría para siempre la historia de la familia Stout y convertiría a su mansión en uno de los lugares más temidos de Buenos Aires. Isabella Stout, la hija mayor de Emil y Elena, creció rodeada de lujo y rigidez. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por normas estrictas que no permitían lugar a caprichos o sentimientos que escaparan del control familiar. Cada decisión, cada amistad y cada paseo por la mansión estaba bajo la atenta mirada de su padre. Incluso los sirvientes temían mencionar cualquier detalle fuera de lugar, pues sabían que Emil no toleraba desobediencias. A pesar de esa vigilancia, Isabella tenía un corazón que ansiaba libertad y emociones genuinas. En secreto, había encontrado un amor que no podía revelar, un joven músico humilde, un violinista que habitaba cerca del antiguo tren que atravesaba Devoto. Sus encuentros eran siempre clandestinos. Se encontraban bajo la sombra de los árboles, en los jardines traseros de la mansión o cerca de la estación, donde los ruidos del tren cubrían sus susurros. Intercambiaban cartas escritas a mano, escondidas en libros o entre las grietas de los muros. Cada palabra estaba cargada de pasión, pero también de desesperación. Para Isabella, él representaba la felicidad y la libertad que jamás podría tener bajo la tiranía de su padre. Para su familia, sin embargo, su relación era un deshonor y un riesgo que debía ser detenido. Una noche, el cielo se tiñó de gris y la tormenta se desató sobre Villa Devoto. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de la mansión, mientras los truenos retumbaban como si la tierra misma protestara por lo que estaba por suceder. Esa noche, la tensión que se había acumulado durante meses alcanzó su punto crítico. Vecinos afirman haber escuchado gritos desgarradores que provenían del segundo piso. Algunos creyeron que era la tormenta, otros aseguraban que era Isabella. Los gritos eran tan intensos que hacían eco entre las casas del barrio, y varios vecinos se asomaron, aterrados,
solo para ver la mansión envuelta en sombras y relámpagos, con las ventanas iluminadas por destellos breves y fantasmales. Al amanecer, la noticia recorrió el barrio como un frío viento de invierno. Isabela había sido encontrada muerta en su habitación, sobre la alfombra persa que solía adornar el piso del segundo piso. La versión oficial decía suicidio, que Isabela no pudo soportar la presión de un matrimonio que no deseaba y decidió poner fin a su vida. Pero los rumores comenzaron casi de inmediato. Algunos aseguraban que el cuerpo mostraba signos de forcejeo, como si alguien hubiera intentado detenerla, o quizás empujarla hacia su destino final. Otros hablaban de sombras que se movían entre los muebles, de susurros que emergían de la nada y de la sensación de que alguien la observaba mientras el cuerpo yacía frío sobre el piso. Los empleados que habían estado cerca de la habitación relatan algo aún más perturbador. La noche de la tragedia, antes de que amaneciera, escucharon pasos que subían y bajaban las escaleras solos, puertas que se cerraban de golpe y un viento helado que recorría la habitación, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Algunos juran que la silueta de Isabela se vio reflejada en el espejo, de pie, con la mirada perdida y un gesto de terror. A partir de esa noche, la mansión nunca volvió a ser la misma. Los fenómenos extraños aumentaron. Los pisos crujían con pasos que nadie daba. Las puertas se abrían y cerraban solas. Algunos vecinos escuchaban, en las noches de tormenta, un llanto femenino que se mezclaba con los truenos. Y, lo más inquietante, la silueta de Isabela continuaba apareciendo, caminando por los balcones o mirando desde los ventanales como si esperara a alguien que nunca llegaría. La historia de Isabela no solo es una tragedia de amor prohibido, también es el inicio de la maldición que transformó la mansión Stout en un lugar temido y respetado por todo Villa Devoto. La joven, dicen, no descansó en paz. Su espíritu quedó atrapado entre las paredes, un eco de su desesperación y sufrimiento que todavía persigue a quienes se atreven a acercarse. Cada aniversario de su muerte, vecinos aseguran escuchar gritos y llantos que atraviesan la noche, como un recordatorio de que Isabela sigue allí, atrapada entre la vida y la muerte, observando, esperando y reclamando justicia. Tras la trágica muerte de Isabella Stout, la mansión en Villa Devoto, que alguna vez fue símbolo de opulencia y prestigio, se transformó en un lugar marcado por la oscuridad y el misterio. Los ecos de su tragedia resonaron en cada rincón de la casa, trayendo consigo una serie de fenómenos inexplicables que aterraron a quienes se atrevieron a acercarse. Los empleados, quienes conocían cada rincón de la mansión, comenzaron a abandonar sus puestos sin previo aviso. Sus razones eran claras. Afirmaban escuchar llantos femeninos provenientes de los pasillos, especialmente durante las madrugadas. Algunos mencionaron haber visto puertas que se cerraban solas y luces que se encendían sin razón aparente. La atmósfera en la casa se volvía cada vez más opresiva, y la sensación de ser observado se hacía inaguantable. Los espejos de la mansión, en su mayoría antiguos y de marcos dorados, comenzaron a mostrar reflejos extraños. Testigos aseguraron ver figuras sombrías o rostros desconocidos en su superficie, incluso cuando la habitación estaba vacía. Algunos afirmaron que, al mirarse en ellos, podían sentir una presencia invisible observándolos fijamente, lo que les provocaba una sensación de incomodidad y miedo. Durante las noches de tormenta, cuando el viento aullaba y los truenos retumbaban en el cielo, varios vecinos afirmaron haber visto una silueta femenina caminando de balcón en balcón. Estaba envuelta en un vestido blanco, con el cabello mojado por la lluvia y una mirada perdida que parecía atravesar la oscuridad. Nadie se atrevió a acercarse, y muchos cerraban sus ventanas, temerosos de lo que pudieran presenciar. Con el tiempo, los rumores y fenómenos extraños crecieron tanto que la familia Stout decidió abandonar la mansión. La casa quedó vacía, pero su presencia seguía siendo palpable. Los vecinos evitaban pasar cerca, y aquellos que lo hacían afirmaban sentir una presencia invisible que los observaba desde las sombras. La mansión se convirtió en un lugar prohibido, un recordatorio de una tragedia no resuelta. En años posteriores, algunos curiosos intentaron ingresar a la mansión para desentrañar sus secretos. Sin embargo, pocos lograron hacerlo. Aquellos que entraron hablaban de una atmósfera pesada, de pasillos que parecían alargarse interminablemente y de susurros inaudibles que lo seguían. Algunos mencionaron haber encontrado cartas antiguas y fotografías de Isabela, pero siempre con la sensación de que algo los observaba desde las sombras. Décadas después de la trágica muerte de Isabela, la mansión Stout seguía siendo un lugar de inquietud para Villa Devoto. Las historias sobre llantos, sombras y presencias invisibles no habían disminuido, al contrario, se habían multiplicado. Con el tiempo, espiritistas, investigadores paranormales y curiosos valientes comenzaron a acercarse a la casa, ansiosos por descubrir la verdad detrás de los rumores. Los primeros en ingresar fueron espiritistas locales,
guiados por la curiosidad y la promesa de comunicarse con Isabela. Según sus testimonios, apenas cruzaban la puerta principal, un frío intenso los envolvía, mucho más allá de lo normal para la época invernal de Buenos Aires. Algunos aseguraban sentir que algo invisible los empujaba hacia atrás, como si la mansión misma rechazara su presencia. En los pasillos, se escuchaban golpes secos, como si alguien golpeara con fuerza las paredes de madera. No había nadie más. Los sonidos se producían de manera intermitente y aleatoria, aumentando la tensión y la sensación de que la casa estaba viva. Uno de los investigadores, un médium experimentado, relató: «Sentí la energía de Isabela inmediatamente. Era una mezcla de tristeza y furia contenida. Cada paso que daba, las paredes parecían vibrar con su dolor. Los objetos se movían sutilmente, como si nos observaran y juzgaran». Otro fenómeno frecuente fue el cierre repentino de puertas. Testigos aseguran que, mientras exploraban las habitaciones, una puerta se cerraba de golpe detrás de ellos, aunque la hubieran asegurado. Los armarios y cajones se abrían solos, dejando caer pequeños objetos al suelo sin explicación. Algunos escuchaban susurros en idiomas desconocidos, palabras que no podían comprender, que parecían emergir de los muros mismos, susurradas directamente a su oído, aunque no hubiera nadie cerca. Un investigador describió una experiencia particularmente aterradora. «Estaba frente a la escalera principal cuando escuché pasos ascendiendo detrás de mí. Me giré y no había nadie. Pero sentí una mirada intensa clavada en mi espalda. Al mirar hacia arriba, vi a Isabela parada, pálida, con los ojos hundidos, observándome como si supiera todos mis secretos». Los relatos coincidían en un detalle aterrador: Isabela no descansaba en paz. Algunos médiums decían que su espíritu estaba atrapado en un bucle de dolor y traición, repitiendo una y otra vez los últimos momentos de su vida. Otros investigadores afirmaban que podía percibirse una tristeza tan intensa que parecía envolver toda la mansión, un lamento silencioso que te hacía sentir culpable solo por estar allí. Pero no era solo Isabela. Algunos investigadores afirmaron percibir otras presencias, más oscuras y opresivas, que parecían rondar la mansión junto a ella. Estas entidades no tenían forma definida, pero generaban un miedo profundo y paralizante. Los médiums decían que sentían que estas fuerzas querían proteger a Isabela de los intrusos, o quizás castigar a quienes se atrevían a entrar. En varias ocasiones, los investigadores describieron cómo los pasillos se alargaban de manera imposible, como si la mansión cambiara su forma, guiando a los intrusos hacia habitaciones que no deberían existir. Se escuchaban susurros, risas apagadas y pasos que se repetían, mientras el aire se volvía pesado y sofocante. Los encuentros se volvieron tan intensos que algunos investigadores afirmaron no volver nunca a la mansión. El terror no era solo psicológico. Algunos mencionaban sentir manos invisibles tocándolos, objetos que se desplazaban solos y un olor extraño, mezcla de humedad, velas apagadas y algo indefinible que provocaba náuseas y mareo. Uno de los médiums más experimentados comentó: «Nunca había sentido algo así. La energía de Isabela era intensa, pero había algo más, algo oscuro que se alimentaba de su dolor. La casa no solo recuerda su tragedia, la repite constantemente, atrapando todo lo que entra en su interior». Los relatos coinciden en un elemento central: Isabela estaba atrapada en la mansión, incapaz de abandonar la casa que se convirtió en su prisión. Cada noche, su figura se manifiesta, repitiendo los últimos momentos de su vida, observando desde las escaleras, los balcones o los ventanales. Quienes intentaron documentar los fenómenos aseguran que la mansión cambia de forma, que los relojes dejan de funcionar, que los pasillos parecen infinitos y que los visitantes sienten una presencia que los sigue y los analiza, como si la joven recordara y juzgara a todos los intrusos. Con el tiempo, la mansión Stout se convirtió en un lugar de leyenda, un sitio donde la muerte, el dolor y la traición dejaron una huella imborrable. No solo es la historia de Isabela, sino también la historia de una casa que respira, observa y castiga, donde los médiums y curiosos han aprendido que algunos secretos son demasiado peligrosos para ser descubiertos. Con el paso de los años, la mansión Stout cayó en un abandono absoluto. La fortuna y el poder de Emil Stout ya no eran suficientes para mantener la casa, y poco a poco, la opulencia fue reemplazada por el desgaste y la desolación. La maleza invadió los jardines, los árboles centenarios crecieron de manera salvaje, y las enredaderas treparon por las paredes, como si quisieran ocultar para siempre la tragedia que allí ocurrió. Las ventanas, antes relucientes, fueron selladas, y las puertas crujientes parecían susurrar secretos antiguos cada vez que el viento las movía. Pero aunque el tiempo transformó la mansión en una estructura deteriorada, la leyenda nunca desapareció. Por décadas, los vecinos de Villa Devoto han compartido relatos que hielan la sangre,
luces que se encienden y apagan solas, pasos que atraviesan los pasillos vacíos y sombras que parecen moverse al margen de la visión humana. Muchos aseguran que, al pasar frente a la mansión de noche, pueden percibir algo extraño en las ventanas. Dos ojos brillantes, intensos y fijos, que parecen observar sin parpadear. Algunos vecinos juran que no es un reflejo de la luz de la calle ni de animales. Esos ojos pertenecen a Isabela, atrapada en la casa, cuya presencia es tan intensa que puede percibirse a través de paredes y puertas cerradas. Vecinos que viven a metros de la mansión han relatado experiencias que ponen los pelos de punta. Escuchar susurros que atraviesan las paredes, palabras que no se entienden pero que transmiten desesperación. Sentir corrientes de aire helado que recorren las casas vecinas cuando la noche está tranquila. Ver luces parpadeantes en ventanas que llevan décadas cerradas, como si alguien estuviera caminando dentro. Cada aniversario de la muerte de Isabela, la actividad se intensifica. Testigos aseguran que los gritos femeninos, desgarradores y llenos de dolor, atraviesan la noche, resonando entre calles vacías. La sensación no es solo auditiva, el aire se vuelve pesado, los perros ladran sin razón y quienes intentan acercarse sienten una presión invisible que los empuja a alejarse. Una vecina recordó. Era cerca de la medianoche. De repente escuché un grito que me congeló. No era solo un grito, era un lamento que parecía venir de todas partes a la vez. Sentí que alguien me miraba desde la oscuridad, y los ojos, esos ojos, eran de Isabela. Corrí sin mirar atrás. A pesar del temor, curiosos e investigadores paranormales han seguido entrando a la mansión a lo largo de los años, con experiencias que parecen sacadas de un relato de horror. Pasillos que se alargan y se deforman, como si la casa tuviera vida propia. Puertas que se abren solas, golpeando contra las paredes con un ruido seco que resuena por toda la casa. Susurros y pasos invisibles que se acercan y alejan sin que nadie los siga. Sombras que se deslizan por las paredes, a veces con forma humana, otras con formas indistinguibles, pero siempre perturbadoras. Muchos aseguran haber sentido la presencia de Isabela cerca de ellos, siguiendo cada movimiento, observando cada reacción. Algunos describen que incluso las cámaras y equipos electrónicos fallan cuando intentan registrar fenómenos, como si la joven controlara el entorno desde el más allá. La tragedia de Isabela no terminó con su muerte. Su alma, según dicen los médiums, no logró encontrar descanso. Está atrapada en un bucle de sufrimiento, reviviendo constantemente la desesperación de su juventud, el amor prohibido y la imposición de su familia. Cada grito, cada aparición y cada sombra que recorre la mansión es un eco de su dolor. Algunos expertos en fenómenos paranormales explican que la mansión actúa como un contenedor de energía, donde la intensidad emocional de la muerte de Isabela quedó atrapada. La casa, con sus pasillos interminables, techos altos y habitaciones selladas, amplifica esta energía, convirtiéndola en una presencia viva y aterradora que se manifiesta a quienes se atreven a acercarse. Hoy, la mansión Stout sigue en pie, aunque devastada por el tiempo. Las paredes muestran grietas profundas, la pintura descascarada se desprende en grandes trozos, y los ventanales rotos reflejan la luz de la luna de manera fantasmal. Sus jardines, una vez cuidadosamente diseñados, ahora están cubiertos de maleza que crece sin control, retorciéndose como si quisiera ocultar la casa de los vivos y preservar los secretos de los muertos. Cada rincón parece susurrar historias que nadie se atreve a escuchar, el crujido de una puerta, el choque de una persiana movida por el viento, el sonido de un objeto cayendo sin que nadie lo toque. Todo se siente cargado de energía, como si el edificio mismo estuviera vivo y consciente de quienes se acercan. Quienes viven cerca aseguran que, al mirar hacia la mansión durante la noche, sienten un peso en el pecho, un frío que cala hasta los huesos y la sensación de que alguien, o algo, los observa desde las sombras. Las historias se transmiten de generación en generación, y los vecinos advierten a quienes osan acercarse: no mires demasiado, no te acerques después del anochecer. Algunos que ignoraron la advertencia relatan siluetas que se mueven entre la niebla, luces parpadeantes en ventanas que deberían estar cerradas y figuras que parecen observar desde el interior, aunque no haya nadie. Los turistas y curiosos que han oído las leyendas sienten una mezcla de miedo y fascinación. Muchos deciden caminar solo por la acera exterior, incapaces de acercarse demasiado, y algunos han afirmado que el aire se vuelve más denso y frío al acercarse a la puerta principal, incluso en noches de verano. Es como si la casa respirara, evaluando la intención de cada visitante. Isabela Stout, la joven que murió trágicamente en la mansión, sigue presente. Quienes se atreven a entrar aseguran que los pasillos susurran su dolor, que las ventanas reflejan imágenes de un pasado que no puede descansar y que a veces se puede cruzar su mirada, pálida, melancólica, con ojos que transmiten culpa y tristeza profundas, capaces de paralizar el corazón de quien la observa.
Los investigadores que han pasado horas dentro de la mansión relatan cómo el aire cambia de manera palpable, se vuelve más frío, húmedo, casi sofocante. Los pasos que se escuchan no pertenecen a nadie vivo, las puertas se abren y cierran sin viento, como si alguien jugara o alejara a los intrusos. Los ruidos se multiplican, crujidos, golpes, susurros incomprensibles, ecos que se repiten sin razón aparente. Cada sonido aumenta la sensación de que la mansión está viva, y sus paredes guardan memorias de sufrimiento y traición. Décadas de relatos han documentado fenómenos imposibles de ignorar. Vecinos cercanos aseguran escuchar gritos que atraviesan las paredes durante tormentas eléctricas, como si alguien aún gritara en desesperación. Curiosos que entraron han descrito sombras que se deslizan por los pasillos, a veces con forma humana, otras indistinguibles, pero siempre perturbadoras. Médiums y espiritistas que intentaron comunicarse con Isabela relatan susurros en idiomas desconocidos, sensaciones de ser observados desde todos los rincones y frío que recorre la columna vertebral. Los investigadores coinciden en que algunas habitaciones parecen distorsionar la percepción del tiempo, relojes que se detienen, ecos que se repiten y pasillos que parecen más largos de lo que deberían. Es como si la mansión atrapara a sus visitantes en un laberinto donde el miedo se intensifica con cada paso. Isabela no está sola. Algunos aseguran que otras presencias oscuras rondan la casa, alimentándose de su tristeza y reforzando la atmósfera de terror. Los pasillos, habitaciones y escaleras parecen cambiar de forma, conduciendo a los intrusos hacia espacios que no deberían existir. Los objetos se mueven solos, sillas que se desplazan, fotos que caen de las paredes, espejos que reflejan figuras que no están ahí. Cada visita parece revivir la tragedia, y la mansión responde al miedo con nuevas manifestaciones. Incluso fuera de la mansión, los efectos son perceptibles. Luces que parpadean en ventanas cerradas, susurros que atraviesan los muros, una sensación de ser seguido por algo invisible. Cada aniversario de la muerte de Isabela, la actividad se intensifica, como si la casa recordara y celebrara el dolor que quedó atrapado en ella. La mansión Stout no es solo un edificio abandonado, es un contenedor de energía, un lugar donde la tragedia de Isabela quedó atrapada para siempre. Cada sonido, sombra y grito es un eco de su dolor, un recordatorio de la injusticia que sufrió y de cómo su alma quedó ligada al lugar. La joven vaga entre los pasillos oscuros, esperando que alguien la escuche, o tal vez que alguien pague por lo que le hicieron. Su presencia no es violenta, pero su tristeza y desesperación son tan intensas que cualquier intruso lo percibe de inmediato. Quien entra siente como el dolor impregnado en las paredes y objetos se mezcla con su propio miedo, creando una experiencia que pocos logran soportar hasta el final. En Villa Devoto, no hay noche silenciosa. Siempre hay un eco, un lamento, un susurro que recuerda a los vecinos que Isabela Stout nunca dejó su hogar. La mansión Stout es más que ladrillos y madera, es un refugio del dolor eterno, un lugar donde la muerte no trajo descanso y donde cada sombra, cada ruido y cada reflejo lleva la marca imborrable de una tragedia humana. Quien se atreve a acercarse lo sabe, la mansión Stout observa, recuerda y espera. Y aunque nadie pueda verla siempre, su presencia está allí, entre las paredes que crujen, los pasillos que parecen infinitos y los susurros que nunca cesan. Mirar la mansión Stout hoy, incluso desde la calle, provoca un escalofrío que no tiene explicación racional. Más allá de las paredes agrietadas y las ventanas rotas, más allá de los jardines invadidos por la maleza y la humedad, la casa irradian una memoria dolorosa, un eco del pasado que parece haberse quedado atrapado entre sus muros. Cada ladrillo, cada piso de madera crujiente, cada ventanal roto, lleva consigo el peso de tragedias humanas que jamás fueron olvidadas, y la presencia de Isabela Stout permanece más viva que nunca. La historia de Isabela no es solo la de una joven atrapada entre las expectativas familiares y su propio corazón, sino también la de una familia marcada por el poder, la ambición y la rigidez de las normas sociales. Emil Stout, su padre, un hombre de negocios alemán, construyó la mansión como un símbolo de riqueza y estatus, un lugar de prestigio que debía reflejar éxito y estabilidad. Pero detrás de los muros decorados con lujo, se escondían secretos y tensiones, decisiones que alteraron vidas, traiciones silenciosas, presiones que llevaron a Isabela a una desesperación profunda. Su muerte prematura transformó la casa en un espacio cargado de dolor y de energía emocional, un lugar donde el sufrimiento humano se impregnó en cada superficie. Quienes viven cerca aseguran que los fenómenos no solo ocurren dentro de la casa, sino también alrededor de ella. Las luces que parpadean en ventanas selladas, los susurros que atraviesan las paredes y las sombras que se deslizan sin origen aparente crean la sensación de que la mansión observa y protege su propio misterio. Los turistas que intentan acercarse cuentan que, incluso sin entrar, sienten una presión en el pecho, un frío que cala hasta los huesos y la sensación de ser observados,
como si alguien recordara cada paso que dan. Dentro de la mansión, los testimonios de investigadores y curiosos se vuelven aún más escalofriantes. Relatan cómo los pasillos parecen alargarse de manera imposible, cómo los objetos se mueven solos, y cómo los ecos y susurros repiten palabras y frases que datan de décadas atrás. Los espejos no solo reflejan el presente, muestran imágenes del pasado, figuras que parecen vivir de nuevo momentos de miedo, desesperación y tristeza. Los relojes se detienen sin razón, los cuadros cambian de lugar y las puertas se abren y cierran sin viento, como si la casa misma creara su propia narrativa, obligando a quienes entran a experimentar la historia de Isabella de manera visceral. Médiums y espiritistas que han ingresado aseguran que Isabella no se comunica con palabras, sino con emociones puras y crudas, tristeza, miedo, dolor y frustración, sentimientos tan intensos que pueden paralizar a quien los percibe. Algunos explican que su presencia se acompaña de sombras que parecen alimentarse de su desconsuelo, haciendo que cada paso dentro de la mansión sea un juego de percepción y angustia. Cada visita a la mansión parece activar memorias que la casa guarda desde hace más de un siglo, reviviendo episodios que nadie debería presenciar. Desde un punto de vista psicológico, la mansión Stout representa algo más profundo, la memoria del dolor humano y la tragedia que no puede ser olvidada. Es un lugar donde la historia de la opresión, las expectativas sociales y la injusticia personal se han impregnado en la construcción, transformando un simple edificio en un contenedor de emociones intensas y experiencias que trascienden la muerte. La mansión actúa como un espejo del sufrimiento de Isabella, obligando a cada visitante a enfrentarse, aunque solo sea por un instante, al eco de su tragedia. Los vecinos cuentan historias que aumentan el misterio, luces que se encienden y apagan solas, pasos que se escuchan en habitaciones vacías, voces que parecen repetir palabras dichas hace décadas, y figuras pálidas que se asoman a los ventanales. Algunos afirman haber sentido la mirada de Isabella durante largos segundos, una mirada cargada de tristeza, juicio y nostalgia, que obliga a quienes la reciben a retirarse de inmediato. La intensidad de estas experiencias sugiere que su espíritu no solo habita la casa, sino que la controla de manera parcial, manipulando la percepción y el ambiente para mantener la conexión con quienes se atreven a acercarse. El caso de la mansión Stout también muestra que el miedo puede ser tanto psicológico como espiritual. Los fenómenos pueden tener explicaciones racionales, sí, pero la intensidad del sentimiento que provocan es innegable, el frío que cala hasta los huesos, los susurros que se sienten en la nuca, la sensación de ser observado y seguido en cada paso dentro de la casa. Todo esto contribuye a que la mansión se perciba como un lugar donde la realidad y lo paranormal se mezclan, un espacio donde la tragedia humana dejó un rastro indeleble que continúa afectando a los vivos. Cada aniversario de la muerte de Isabella, la actividad dentro y alrededor de la mansión se intensifica. Los ecos de los gritos y lamentos parecen repetirse con mayor fuerza, y la energía de la casa se vuelve más opresiva. Algunos cronistas paranormales creen que Isabella sigue intentando comunicar algo, que su presencia es un recordatorio constante de que la injusticia y el dolor no se olvidan fácilmente, y que ciertos lugares pueden permanecer cargados de memoria emocional más allá de la vida. Al reflexionar sobre todo lo que ocurrió en la mansión Stout, se puede entender que Isabella no es solo un espíritu atrapado, representa la persistencia de la memoria del dolor humano, un recordatorio de cómo las decisiones, las injusticias y la opresión pueden crear un legado que trasciende generaciones. La mansión es, en este sentido, un santuario de recuerdos, tragedia y misterio, donde cada sombra, cada susurro y cada movimiento inesperado de objetos cuenta una historia que no puede ser ignorada. Quien visita o incluso observa la mansión desde lejos puede sentirlo, un silencio pesado, una mirada invisible y un eco que parece provenir de todas partes a la vez. Es un recordatorio de que ciertos lugares no pertenecen completamente al mundo de los vivos, y que la historia de Isabella sigue viva, perpetuada por los muros, los pasillos y los ecos que resuenan en Villa Devoto. La mansión no solo guarda la memoria de Isabella, sino que permite que su presencia siga activa, enseñando que algunos dolores son tan profundos que se niegan a desaparecer. Finalmente, la mansión Stout es un recordatorio de la fragilidad humana, del impacto de las decisiones familiares y sociales, y del poder que el dolor puede tener incluso más allá de la muerte. Isabella Stout sigue allí, esperando, observando, recordando. Cada visitante que entra, cada curioso que se acerca, se convierte en parte de la historia, y la mansión asegura que nadie olvide que el dolor humano puede ser eterno y que algunos espíritus nunca descansan.